este nuevo año 2023 estamos empezando con muy buenas charlas, y la charla de hoy a mí me gusta especialmente porque José Blanca no es la primera vez que viene, es la tercera, hemos estado hablando. Es un excelente divulgador, él trabaja en mejora agronómica, ¿no?, en Valencia. Y yo en la primera charla que yo aquí, súper explicativa, entendí muchas cosas cuando hablamos de esto, que los tomates no saben a nada y tal, entendí muchas cosas. Luego hizo otra que creo que era sobre el método científico, ¿no? Es posible. Alguna cosa así. Y ya ves, la charla de hoy, que es sobre el oficio, versará un poco sobre su libro El oficio de la duda, que es un libro que podéis descargar gratuitamente. Dice que eventualmente saldrá en papel, pero que tiene unas 700 páginas, así que, bueno, cuando salga en papel, para quererlo, podemos utilizarlo como arma arrojadiza, pues que nos atacan. El libro será largo, pero si tiene la habilidad que tiene el explicando, seguramente será encantador de leer. Y no me quiero enrollar mucho, y doy cuarto paso para José Blanca. Pues nada, lo primero es agradecer la invitación, porque siempre es un placer venir aquí con los compañeros de Barcelona y los amigos y la familia. Así que es un gusto estar en Barcelona de nuevo. Y sí, hoy vamos a hablar sobre todo vamos a hablar de filosofía de la ciencia, no sobre el libro, que total. Pero por comentar un poco de introducción del libro, esta aventura de la filosofía de la ciencia para mí empezó porque estaba un día escuchando un podcast de divulgación científica y entrevistaban a una científica que se sentía muy orgullosa de ser religiosa, y ella decía que no había ningún conflicto entre la ciencia y la religión. Y bueno, a mí me sonó eso un poco raro, porque yo pensé, a mí me da la impresión de que sí que hay algún conflicto, pero yo no sabía muy bien cómo argumentar o hasta qué punto podía haber conflicto o qué conflictos podían existir o no. Entonces, entre eso y también pensar en qué se diferencia la ciencia y la pseudociencia, pues decidí preguntar en ARP, y Andrés Carmona me recomendó que me leyese este libro, que es esta cosa que se llama Ciencia, y así empezó, ¿vale? Empecé este libro, revisé cuando lo compré en mayo del 2014, y bueno, me leí el libro y me pareció un tema muy interesante, el de la filosofía de la ciencia, pero no entendía muy bien muchas de las cosas que estaban en el libro. Por ejemplo, se decía en el libro que las teorías no se deducen a partir de los datos. Y yo evidentemente en aquel momento no estaba entendiendo lo que se estaba diciendo, porque a mí me parecía, bueno, sí, en ciencia observamos, vamos al laboratorio, medimos cosas y a partir de ahí sacamos las teorías, ¿no? No entendía muy bien por qué decían que no se deducían a partir de los datos. Entonces empecé a recorrer un camino de seguir explorando esto de la filosofía de la ciencia, y un camino que acabó siendo bastante largo. En realidad caí en una especie de obsesión que no le recomiendo a nadie, lo digo en serio. Yo creo que esto sería cuestión, a lo mejor habría en algún momento de haber ido a un psicólogo o algo, porque se ríe, pero es en serio que lo digo. Prácticamente todo mi tiempo libre era leer sobre filosofía de la ciencia o pensar sobre filosofía de la ciencia. Entonces, y además no fue corto, porque si miramos cuando hice la publicación del libro en internet, son casi 7 años de trabajo haciendo esto, ¿vale? Entonces, no se lo recomiendo a nadie. Hay formas menos dolorosas de aprender sobre filosofía de la ciencia, pero bueno. Hoy en la charla voy a hablar sobre filosofía de la ciencia. Os aviso que el objetivo de la charla no es que entendáis completamente todo lo que voy a decir con todas las matizaciones, porque ya estoy acostumbrado a dar charlas, doy clase también, y cuando uno comenta un tema tan complejo es imposible que en una primera introducción, si alguien no ha oído algo antes, pues le quede todo claro, porque hay demasiadas ideas, son ideas además muy sutiles, y es imposible, si no te familiarizas trabajando un poco en ellas, pensando sobre ellas, leyendo, no se puede transmitir un área de conocimiento completa. Pero bueno, quiero daros unas pinceladas. Una cosa que podría hacer es intentar explicar algún detalle concreto, pero he pensado que si hiciese eso, pues
tal vez quedaría un poco cojo porque está todo bastante relacionado y además, si por ejemplo, imaginaos, os explico el problema de la inducción, pues acabaréis pensando, ¿y por qué viene este señor y nos explica el problema de la inducción? Esto que tiene que ver con nada. Entonces prefiero dar una idea general, aunque a pesar de que lo que va a suceder es que no lo vais a poder entender todo. Pero bueno, espero que os quede una idea general y si os gusta el tema, pues leáis algo más. Mi libro sirve como introducción. El objetivo del libro era hacer un resumen para los escépticos. Porque como yo soy del movimiento escéptico y me parece que este tema tiene interés, pues pensé, voy a hacer un resumen de lo que he leído. Fallé en la parte del resumen, pero bueno, creo que entenderse se entiende más o menos en el libro. ¿Vale? Entonces, si os llama la atención, pues que sigáis por ese camino. Y vamos a empezar por una cuestión que es, ¿existe el método científico? Porque esto es algo que se habla todo el tiempo, el método científico, ¿vale? En la ciencia, lo fundamental en principio son los datos, las evidencias empíricas, ¿vale? La ciencia se construye sobre los datos. Tú vas al laboratorio, haces unas medidas, haces unas observaciones que tienen que ser sistemáticas en principio, eso es lo que las diferencia de una observación normal, y esos datos son la base del edificio de la ciencia. Y eso lo diferencia, por ejemplo, de la religión. La religión son unas cosas que dicen unos señores, hay algunos que llevan capas realmente impresionantes. Este es el arzobispo jubilado en Valencia hace un par de semanas, la capa no sé si la va a heredar el siguiente o qué, pero las ideas son un poco cutres, pero la capa es impresionante. Y luego, la filosofía, que sí que es un área seria de conocimiento, se diferencia de la ciencia en que, en principio, su conexión con el mundo empírico es más lejana. Se trata más de reflexionar porque tratan cuestiones que no son tan fáciles de medir empíricamente o en algunos casos que son imposibles de valorar empíricamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que diferencia la ciencia, el énfasis en los datos empíricos. ¿Cómo funciona el método? Pues tú tienes unos datos, tienes un método que tiene unas recomendaciones y en principio la idea intuitiva que podría tener uno es pues que este método es como una fábrica estandarizada, tú le vas dando a la manivela y van saliendo de ahí pues teorías, conocimiento, verdad, ¿vale? Y que esto es lo bueno de la ciencia, que tenemos un dato y un método que produce, digamos, conocimiento. Y además ese conocimiento, al haber sido generado por el método, tiene como un certificado de calidad, ¿vale? Es que esto lo dice la ciencia y es verdad porque la ciencia funciona con el método científico. Eso es algo que se escucha mucho, por ejemplo, en el mundo escéptico. Bueno, pues eso para nada, no funciona así en absoluto, ¿vale? El consenso de todo el mundo que estudia el tema es que no existe un método científico. Es verdad que hay unas reglas más o menos generales, pero no son un método, son más como el espagueti volador, ¿vale? Tienes unos molaría que, por ejemplo, hombre, molaría que cuando haces hipótesis, cuando haces modelos que pretendes que sean científicos, pues que tengan una cierta precisión. No está muy guay que digas, es que esto pasa por la energía chi. Bueno, energía chi, pero ¿y la energía chi cómo se mide, cómo se cuantifica? Si existiese o si no existiese la energía chi, ¿qué pasaría? No, la energía chi. Eso no, ¿vale? En principio no es algo que haya que hacer. Esto es una regla más o menos general, pero ya veremos que estas reglas generales tienen sus problemas. Y luego, que además de ser precisos, que se la jueguen empíricamente. Es decir, que tú digas, si esto se cumple, yo voy a poder medir tal cosa. Y si no se cumple, pues va a suceder otra cosa que voy a poder medir, ¿vale? Yo voy a poder observar. Eso también es un molaría que es una regla general que es parte de lo que la gente suele llamar el método científico. Y por último, bueno, si tú has dicho que va a pasar esto y no pasa, por ejemplo, tú dices, la fuerza de la gravedad, pues la fuerza de la gravedad es inversa al cuadrado de la distancia y si eso es así, los planetas tienen que moverse de tal manera. Pues si tú vas y mides y no se mueven, pues te tienes que olvidar de tu hipótesis. Y si la mantienes es porque eso en principio funciona, ¿vale? Pero ya veréis que estas reglas generales luego se aplican con una cierta holgura, ¿ok? Lo que sí que hay en ciencia son metodologías, pero eso no son métodos, son más bien herramientas. Por ejemplo, uno no puede estar haciendo ciencia y decir que 1 más 1 más 1 son 3, perdón, 1, ¿vale?
1 más 1 más 1 es 1 para la gente esta que lleva capa, bien, pero eso no es ciencia, eso es religión. Si tú estás haciendo ciencia, tienes que respetar la aritmética, tienes que respetar la estadística, ¿vale? Esos son metodologías, hay instrumentos, hay protocolos para medir, para hacer distintos tipos de experimentos en distintos tipos de áreas científicas, pero es mejor pensar en ellas como herramientas que están a disposición de quien está haciendo la ciencia. Pero estas herramientas van a exigir que sepamos utilizarlas para poder llegar a una conclusión y para poder generar conocimiento, ¿vale? Las herramientas estas requieren un oficio, requieren de saber cuándo aplicarlas, cómo aplicarlas y qué conclusiones sacar a partir del resultado. Si no, caes en lo que Feynman llamaba cargo cult science. Cargo cult es, hay unos, creo que en castellano lo traducen como cultos del cargo, son unas religiones de Papúa Nueva Guinea que, por movidas que no voy a entrar en explicar, acaban construyendo, por ejemplo, aviones, torres de control, radares, pero todo de palitos, de maderitas y tal. Y claro, parece un avión, pero falta la esencia, esto no puede volar. Pues hay una gran parte de lo que se publica en ciencia, de lo que hacen los científicos, que es esto. Es tú coges las herramientas, las utilizas y haces algo que aparentemente parece ciencia. Y si alguien se lo lee el artículo, pues es un artículo que está en una revista científica y parece ciencia, pero es simplemente cargo cult, porque ahí no hay oficio y no hay un interés principal en generar conocimiento. Se han hecho por otros intereses. Luego hablaremos de qué intereses pueden ser esos. Si a alguien le apetece escuchar algo más sobre el método, en el programa de Antonio Rivera, en La Ciencia Cierta, hicimos un programa sobre el método científico con Cristian Saborido y Vicent Picot, que ellos sí son filósofos, yo no, yo trabajo en genética. Ellos son filósofos de la ciencia. Intentamos dejarlo en TikTok, pero se nos alargó a 2 horas 42 minutos. Se ve que es la condena de la filosofía esto, por lo menos de esta filosofía. Muy bien. Ahora que hemos visto que, ya os digo, esto sí que es una conclusión que todo el mundo prácticamente está de acuerdo, que el método científico no existe. Todo el mundo que estudia esto profesionalmente. Ahora vamos a pasar a hablar de algunos problemas epistemológicos que no se pueden resolver. Los filósofos, uno de los avances que han conseguido estudiando este tipo de cosas es decir, mira, esto no se puede arreglar, es un problema que es irresoluble y con esto hay que vivir. Que eso es un avance también, ser consciente del problema. La epistemología es el área de la filosofía que se interesa por el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Qué limitaciones tiene la generación de conocimiento? ¿Vale? Ellos no se dedican a hacer, por ejemplo, conocimientos sobre tomates, pero estudian cómo se genera ese conocimiento. Y una de las conclusiones, que de nuevo esto es un consenso absoluto, o prácticamente absoluto, porque en filosofía absoluto no hay nada, pero prácticamente todo el mundo está de acuerdo, es que hay un problema muy grave, que es el problema de la inducción. Para explicaros el problema de la inducción un poquito, tengo que hablaros primero de lógica deductiva. La deducción, que esto a muchos os sonará a lo mejor de cuando estudiasteis, la deducción es una forma de inferencia lógica. La lógica es la rama de, no sé si de la filosofía o, bueno, es una ciencia formal o una disciplina formal. Bueno, no me voy a meter en eso. En cualquier caso, se trata de estudiar cómo se hacen las inferencias. Y se llegó a la conclusión de que hay una manera válida de hacer inferencias. Por ejemplo, el ejemplo típico de deducción es: todos los humanos son mortales, Sócrates es humano. Si tú aceptas que estas dos premisas son verdad, necesariamente se sigue que Sócrates es mortal. Y esto se dice que tiene la propiedad de ser una inferencia válida. Válida significa que si las premisas son verdad, esto es imposible que no sea verdad. Eso es una inferencia válida. Y a ese tipo de inferencias válidas se les llama lógica deductiva. El que inventó la primera lógica deductiva fue Aristóteles, y el tipo se quedó completamente enamorado porque por primera vez tenía una herramienta que le permitía, partiendo de verdades, llegar a verdades. Él estaba muy preocupado con el discurso estilo cuñado que tenían los sofistas de marear la perdiz, y entonces él lo que quería era sistematizar la forma de inferir para decir, mira, no, esto es verdad porque estas premisas que aceptamos como verdad y son muy evidentes, son verdad, por eso esto es verdad. Ok. Y esto
ya se estaba usando en la época de Aristóteles para hacer matemáticas. Las matemáticas en Grecia se convirtieron en una ciencia formal basada en la deducción. Y, por ejemplo, hay justificaciones de que cómo justificar deductivamente a partir de ideas lógicas muy básicas que 1 más 1 son 2. ¿Okay? Esos son como 150 o 250 páginas o algo así de demostración. Pero podéis quedaros tranquilos que está bastante bien justificado. 1 más 1 parece que podemos tener confianza en que sigue siendo 2 y serán 2 además para toda eternidad. Porque esto es verdad para siempre si tú aceptas las premisas. Y ese es el problema de la lógica deductiva. La lógica deductiva tiene una debilidad y es que la validez deductiva no implica la verdad. Por ejemplo, esto también es una deducción válida. Todos los gamusinos son verdes, Coco es un gamusino, si tú aceptas esas dos premisas, necesariamente Coco es verde. ¿Es verdad que Coco es verde? Si Coco no existe. A los matemáticos y a los lógicos el mundo externo les importa relativamente poco, ese no es su interés. Su interés es hacer deducciones y mantener una validez formal. Cuando uno trata sobre algo que es verdad en el mundo externo, esto Aristóteles de nuevo dijo, algo es verdad cuando es verdad, básicamente es lo que dijo. Dijo, por ejemplo, es verdad que aquí hay un gato si hay un gato. Si no hay un gato no es verdad. Esto se le llama la definición de la teoría de la correspondencia de la verdad, que parece muy evidente, pero que en realidad es errónea, no me voy a meter con eso, y que tiene problemas gravísimos, ¿vale? Pero no voy a ir. Pero lo importante es recordar que la verdad no se sigue de la validez formal. Estas son dos cosas distintas. Entonces, hemos dicho que las matemáticas se basan en la deducción, pero habíamos dicho que la ciencia se basaba en los datos. Entonces podríamos pensar, como yo pensaba, bueno, pues a partir de los datos puedes deducir las teorías. Pero eso es lo que vi en el primer libro, que yo no entendí al principio, y es que de los datos no se pueden deducir las teorías. ¿Por qué? Veréis, en ciencia al final tienes que estar haciendo inferencias que son equivalentes a esta, que son, por ejemplo, imaginaos que hemos observado que Sócrates es mortal, que Platón es mortal y que Aristóteles es mortal. Esas tres cosas las hemos observado y son verdad, las aceptamos como verdad. Y entonces queremos llegar a la conclusión de que los humanos son mortales. Esto no es válido, lógicamente. Puede ser verdad o no, pero válido formalmente no es seguro. ¿Por qué? Porque podría ser que estas tres premisas fuesen verdad y que esta no fuese verdad. A lo mejor resulta que hay un humano que es inmortal y no lo hemos visto. En ciencia siempre estamos partiendo de unos datos limitados, porque no podemos medir, no podemos hacer infinitas medidas, ¿vale? No podemos medirlo todo, y queremos llegar a conclusiones generales. Cuando Newton dijo la fuerza de la gravedad es inversa a la raíz, al cuadrado de la distancia, no dijo, y eso vale para Marte, que es lo que hemos medido. Dijo, esto es así, es la ley universal, ¿vale? Entonces estaba haciendo una inducción. Y las inducciones son inválidas formalmente. Por lo tanto, siempre estás sujeto a que hayas metido la pata. Incluso, aunque las premisas sean verdad, puedes haberte equivocado. ¿Ok? Te obliga, el hecho de ir desde observaciones particulares a una conclusión general, te obliga a hacer un salto. Te obliga a ir más allá de lo que habías observado. Y en ese salto, pues puede que aciertes o que no aciertes. ¿Ok? Pero eso es un riesgo que corres. Y es imposible de evitar, y por lo tanto el conocimiento científico es falible. Si uno acepta los enunciados lógicos fundamentales en los que se basa la aritmética, 1 más 1 son 2 ahora, aquí, en Marte, en Alfa Centauri, y será así para siempre, porque es una cuestión meramente formal. Ahora, la ciencia podría ser falible, podría ser que en algún momento alguien descubriese que la fuerza de la gravedad no funciona como Newton decía, ¿vale? Eso es algo a lo que vas a quedar siempre expuesto. Y aquí hay un tirón de orejas para nosotros, para los escépticos, y es que cuando uno entra en las listas de correos de los escépticos o entra en el Twitter, a veces los escépticos utilizamos las listas de falacias lógicas que nos encantan como un arma mortal contra todo lo que nos desagrada. Viene para mí, es que está la falacia lógica de tal y la de cual, que yo entiendo la motivación, pero corremos el riesgo de caer en el dogmatismo.
Porque recordad que la ciencia no se puede hacer si no es cometiendo falacias lógicas, ¿vale? Cualquier ciencia, la mejor que podáis pensar, siempre comete falacias lógicas, es imposible, eso es inevitable. Muy bien. Otro problema que han encontrado los filósofos, que son muy especialistas en encontrar problemas a todo, soluciones a lo mejor no encuentran tantas, pero buscar tres pies al gato, eso lo hacen bien. Es que hemos dicho, bueno, si aceptamos los datos, pero ellos han demostrado que los datos están, como se dice en filosofía, teñidos de teoría. Es decir, que tus evidencias empíricas dependen de algunas teorías, siempre, y eso es inevitable. Y eso te deja un poco, te vuelve a estar en riesgo. No solo es que vas a cometer falacias lógicas cuando estás llegando a tus conclusiones, sino que podría ser que tus propias evidencias fuesen un poco basurilla. ¿Por qué? Bien, esto al final viene de algo que es evidente si uno lo piensa, es que no se puede aprender sin tener algunas ideas previas. Por ejemplo, no se puede aprender sobre cómo se mueven los objetos en física si uno no admite, por ejemplo, que hay objetos y que los objetos ocupan una posición y tienen una velocidad, ¿vale? Pero eso ya sabemos, luego nos hemos dado cuenta de que ha sido problemático. Pero eso era una idea previa que teníamos. Pero es que vamos más allá. No se puede aprender sin tener lenguaje. Por ejemplo, en Doctor Strange, la primera película que a mí me gusta mucho, cuando Doctor Strange llega a su maestra, que él es, claro, es un científico muy engreído porque piensa que por salvar a la gente y curarla, que eso vale para algo, no sabe nada. Y entonces ella le dice, olvida todo lo que sabes. Queda muy bien como filosofía de azucarillo, pero vamos a ver, ¿cómo que todo lo que sabes? Si olvida todo lo que sabes, Doctor Strange, luego ¿cómo le hablas? Tendrá que saber entender las palabras, ¿no? Y entender las palabras ya implica bastante tela. Por ejemplo, yo he tenido con los tomates problemas con las palabras, porque cuando se definen las especies son palabras y están definidas de una manera y puede que la definición sea errónea y que eso te sesgue en tu forma de ver el mundo. No te sesgue en el sentido de que, no, pues ahora ya no veo un tomate, veo un elefante. Pero cuando estás hablando de cosas de detalle, pues pueden ser realmente problemáticas. Claro, si aceptamos que tenemos que tener necesariamente algunas ideas previas, caemos en un problema. Sherlock Holmes nos avisaba. Ojo con llegar a hipótesis antes de observar los datos, porque te pueden sesgar. Pero claro, estamos aquí en es imposible escaparse de esto. Necesitamos ideas previas para poder aprender, pero las ideas previas nos pueden sesgar. Esto lo explicó muy bien con una metáfora Noira, que es uno de los primeros filósofos de la ciencia, pertenecía al Círculo de Viena. Estos son como la parte más dura de filosofía de la ciencia, los que eran ultrafans de la ciencia, y ellos dijeron, vamos a hacer filosofía de la ciencia para explicar por qué la ciencia es mejor que todo y por qué es infalible. Y luego dijeron, ostras, igual no es para tanto. Pero vamos, iban con mucho interés y se dieron cuenta de este problema. Y es algo que en filosofía de la ciencia llaman el barco de Noira. Él le dijo, tú lo que estás haciendo al construir conocimiento es como si estuvieses en medio del mar, subido en una barca, y puedes mejorar esa barca. Ahora de repente le puedes poner un motor, le puedes poner mejores velas, puedes poner tablas y ampliar la superficie de la barca, pero lo que no puedes hacer es empezar desde cero. Porque si saltas al agua y te quitas de la barca, te ahogas. ¿Vale? Entonces, uno tiene que construir sobre lo que ya tiene y tiene que tener cuidado porque al construir sobre lo que ya hay, puede sesgar. ¿Vale? Entonces, esto es otro problema que es imposible de evitar y que uno tiene que estar atento y no es fácil de evitar. Es un problema, en algunos casos, bastante difícil, pero tienes que estar atento. Otro problema que han encontrado y que también es irresoluble, bueno, hasta cierto punto, con una estadística muy complicada y tal, se pueden más o menos llevar a sistemas que funcionan, pero desde luego no por deducción, siempre por inducción. Esto siempre tiene que funcionar por deducción, la posible solución de esto. Es lo que los filósofos llaman el problema del holismo confirmacional. Aquí el problema reside en que el conocimiento forma un conjunto de cosas que están relacionadas unas con otras.
Algunas muy relacionadas, otras relacionadas más ligeramente, pero todas relacionadas entre sí al fin. Es como, por ejemplo, en un diccionario todas las palabras están relacionadas porque se utilizan unas para definir otras. Aquí pasa un poco lo mismo, lo voy a explicar con un ejemplo que se entiende mejor. Imaginaos que yo quiero hacer lo que se propusieron los positivistas lógicos, Noira y compañía, se propusieron decir, bueno, lo que hacen los científicos es, por ejemplo, estudiar si esto es verdad, si la mecánica de Newton y la fuerza de la gravedad, tal y como la propuso Newton, es verdad. ¿Y cómo lo hacen? Pues se puede ver si esto es verdad o no. ¿Cómo? Haciendo unas predicciones y mirando si las predicciones se cumplen, que eso es lo que dijimos que estaba como regla general, era una de las reglas de este teórico principio. Entonces, los físicos utilizaron el sistema solar para hacer esto y miraron a Venus y dijeron, ostras, pues sí, mira, hemos hecho unas predicciones con la fuerza de la gravedad y esto cuadra de maravilla. Y con Marte también, y con Júpiter también, ¿vale? Pero llegaron a Urano. Ay, no cuadra, no. Urano a veces iba más despacio, a veces iba más deprisa, ¿vale? Se aceleraba, se frenaba, Urano no les cuadraba. Si hubiésemos el método científico tal cual lo hemos definido al principio a rajatabla, habríamos dicho Newton, bye bye, ya está otro ratito, se acabó Newton, ¿vale? Pero eso no es lo que hicieron los astrónomos. Los astrónomos dijeron, ay, debe haber otro planeta. Debe haber otro planeta que a veces está por delante, a veces está por detrás, y entonces tira para un lado, tira para el otro y lo va acelerando, lo va frenando, y eso es lo que debe de estar pasando, ¿vale? Y sí, apuntaron al planeta ahí donde ellos dijeron que debía de estar y descubrieron Neptuno. Y esto uno puede interpretarlo como, ¡qué maravilla!, ¿vale? Puto amo, Newton, que es tan bueno que es mejor que el método científico. El método científico dice que hay que hacer una cosa, él hace la contraria y acierta, ¿vale? Los filósofos esto no lo ven con tanto optimismo, porque claro, lo que estaba sucediendo en realidad es, lógicamente lo que pasaba era, yo tengo las leyes de Newton, pero las leyes de Newton no me sirven para hacer ninguna predicción, necesito más cosas, necesito observar, necesito tener claro cómo funcionan los telescopios, cómo hacer medidas, necesito tener las medidas de los planetas, necesito saber cuáles son las masas y las velocidades de los planetas, si no, no puedo hacer ninguna predicción. ¿Veis cómo está todo bastante más junto? Entonces, cuando uno se da cuenta de que no se cumple lo que se había predicho, tiene dos opciones. Puede decir, rechazo la teoría, o a lo mejor es que alguna de las otras asunciones que están conectadas con la teoría no estaba bien. Y eso te permite salvar la teoría, pero tener en cuenta que esto lógicamente se parece mucho a lo que hace Pamies. Él te dice, bueno, es que sí, esto cura el cáncer, la señora esta se ha muerto, ya, pero es que estaba muy mal, ¿vale? Esto se parece un poco, no digo que sea lo mismo, pero lógicamente sí es lo mismo, ¿eh? Pero no se hace no se hace con el mismo entusiasmo que lo hace Pamies, ¿vale? Pero lógicamente podemos meternos en berenjenales similares. De hecho, para que veáis hasta dónde se llega, apuntaron a Mercurio, miraron cómo funcionaba Mercurio y dijeron, pues tampoco va. Pero como estaban envalentonados, ¿sabes?, con lo que habían hecho antes, dijeron, Vulcano, proponemos Vulcano. Vulcano nunca se encontró, ¿vale? Vulcano parece que no existe. Miraron donde se suponía que tenía que estar y no estaba. ¿Significa eso que aplicaron el método científico y dijeron Newton a la porra? No, dijeron, bueno, Vulcano no, pero Newton es bien y nos quedamos con Newton, ¿vale? Ese fue más o menos el razonamiento que hicieron. Que esto no es que esté mal hecho, es lo que debían hacer. Simplemente digo que no cuadra con nuestras ideas intuitivas sobre cuál es el método científico estricto. Y luego la ciencia también plantea problemas metafísicos muy gordos. ¿Qué es esto de la metafísica? La metafísica muchas veces, por ejemplo, en La Ciencia Cierta, en el podcast de La Ciencia Cierta, dice, ay, vamos a dejar esto que esto ya hacer metafísica. No, metafísica trata de cosas muy obvias, por ejemplo, es el estudio del ser. ¿Qué cosas existen en el mundo y qué significa que algo exista? Por ejemplo, cuando yo digo, ahí hay una silla, eso es una afirmación metafísica. Porque estamos afirmando que existe algo en el mundo, una silla, ¿vale?
¿Por qué tenemos la idea esta de que la metafísica se refiere a cosas absurdas? Porque, claro, había gente que creía que lo único que existía de verdad era Dios y que todo lo demás eran manifestaciones de la mente de Dios y por eso pensamos que la metafísica son chorradas. Pero no, la metafísica es que existe en el mundo, ya está, no tiene más misterio. O sí. Hay un problema fundamental con la metafísica que es cuando uno mira esta imagen, esta es mi gata, piensa, ahí hay un gato, ese no es el problema. Parece que sí, que yo creo que hay un gato, ¿vale? El problema es pensar que tu mente y tus sentidos te muestran el mundo tal cual es. Eso es un problema muy gordo y nos lo hemos tenido que ir quitando encima poco a poco, porque tenemos la convicción absoluta de que yo estoy viendo el mundo tal cual es, ¿vale? Y no es cierto. Hay un cuadro que me gusta mucho para explicar esto, que es, esto en francés, yo no sé francés, pero he usado traductores y esto no es una pipa. ¿Vale? Y esto realmente no es una pipa. ¿Esto qué es? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Es una representación de una pipa, no es una pipa, ¿vale? Entonces, nuestras ideas sobre el mundo no son el mundo. El mundo es. Nuestras ideas sobre el mundo son nuestras ideas, que pueden cuadrar más, mejor que nos cuadren, porque si no nos podemos pegar una torta importante, pero no son exactamente el mundo. De hecho, no pueden ser y no deben de ser el mundo. Otra forma de verlo es que el mapa no es el territorio. El mundo es el territorio y el mapa es una representación simplificada y útil para nosotros del territorio, ¿vale? Pero necesariamente tiene que ser útil para nosotros y eso implica, por ejemplo, a veces que se hagan simplificaciones. Muy habitualmente se hacen simplificaciones. Pero lo importante en metafísica es recordar que nuestras ideas no son el mundo. Eso es una idea importante. Ejemplos de a qué nos puede llevar este tipo de problemas. Por ejemplo, un problema que se ha planteado es, ¿existen los gatos? Los gatos están compuestos por átomos. Aquí hay un fan de los átomos. ¿Qué existen, los átomos o los gatos? ¿O existen las dos cosas? ¿Y existen los átomos? ¿O existen los campos cuánticos cuyas excitaciones podemos interpretar como partículas que luego podemos interpretar como átomos? ¿Qué existe realmente? ¿Existe solamente lo fundamental o existe solo lo que podemos ver? Porque se supone que somos empiristas, ¿no? Deberíamos tener más confianza en lo que podemos ver que en lo que no podemos ver. Pero por otra parte esto parece más fundamental. Esto son preguntas que son realmente, me parecen, a mí, no sé, hay gente que hay para todo, pero a mí me parecen preguntas interesantes. Pero son preguntas puramente metafísicas. Luego hay otro problema y es cómo dividimos el mundo en clases. Por ejemplo, ¿qué es un gato en el sentido de la especie de gato, cómo la definimos? Esto es un problema que en la práctica es gato lo que los zoólogos dicen que es un gato. Punto y final, ¿vale? De hecho, la especie de gato se ha redefinido hace un par de años o así. Aún están discutiendo los detalles, hay algunos que todavía son de la vieja guardia. La del tomate también se redefinió hace unos 10, 15 años o así. Se cambiaron incluso el género. Total, lo que los taxónomos digan, eso es lo que se acepta por el momento, ¿vale? Si queréis más detalles sobre esto de la filosofía de la taxonomía, hicimos otra ciencia cierta con los mismos sospechosos habituales, con con Vicente y Cristian y Antonio, y lo tenéis aquí, si a alguien le apetece. Y por último, lo que un filósofo te diría hoy en día, que esto también lo hemos estado hablando en la ciencia cierta, es que básicamente, no voy a entrar en los detalles de esto, pero es que el territorio tiene una estructura. El territorio es y tiene una estructura. Y esa estructura nosotros, pues, la mapeamos, la dividimos en cosas de una manera para que se parezca a la estructura, pero no es el territorio en sí. Y esto te lleva a problemas o parte de problemas que se vienen discutiendo en filosofía desde los presocráticos. Por ejemplo, ¿qué existe? ¿Existe el río? Bueno, el río está cambiando todo el rato. Entonces, ¿qué existe? ¿El cambio? ¿O existe el río? ¿Hay algo que no cambia? ¿Qué es lo que existe? ¿Vale? Pues ahora mismo los filósofos, muchos filósofos, esto no es un consenso, pero los más razonables yo creo que están sosteniendo esto.
que no voy a entrar en hablar de esto, pero bueno. Y otro problema metafísico es cuando hablamos de cosas que no se pueden ver. La fuerza de la gravedad no se puede ver. Tú puedes ver los objetos cayendo, pero yo nunca he visto, más allá de cuando Víctor pone las flechitas, pero eso son flechas que dibuja Víctor. Eso no es la fuerza de la gravedad de verdad. La fuerza de la gravedad no se ve, pero ¿te la crees? Bueno, te la crees, pero luego a lo mejor has metido la pata, porque luego resulta que llega otro y te dice, no, que no hay fuerzas. Es toda la curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? Y entonces te cambia completamente todo lo que existe en el universo, porque ya no existen fuerzas, existen curvaturas del espacio-tiempo. ¿Veis? Hemos cambiado la metafísica de una manera radical. Si a alguien le interesa esto, hemos hecho otro programa que yo supongo que se colgará la semana que viene o así. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado, tenemos metodologías y tenemos algunas recomendaciones generales que, bueno, a veces uno puede hacer la vista gorda si interesa, pero nos falta un ingrediente fundamental para hacer ciencia, que es un ingrediente que los filósofos estudian mucho menos. ¿Qué es el ingrediente? Tenemos la idea, por ejemplo, en divulgación, pero también los propios científicos, que la ciencia funciona así. Alguien viene y dice algo muy gordo, ¿vale? Viene otro y dice algo también impresionante. Y luego otro, y luego otro. Y son como una serie de gente aislada que va diciendo cosas impresionantes que van añadiéndose al edificio científico, ¿vale? Aquí falta un ingrediente y es que en realidad quien hace la ciencia no son personas individuales, sino es la comunidad. Y esto ha sido así desde el principio de la filosofía. Cuando la filosofía se disparó no fue por casualidad, se disparó porque crearon comunidades que estaban discutiendo racionalmente, ¿vale? No es casualidad que Sócrates fuese el maestro de Platón y que Platón fuese el maestro de Aristóteles. Los dos filósofos casi más importantes de la historia de la humanidad, Platón y Aristóteles, vivieron 20 años juntos y estuvieron 20 años discutiendo juntos. Eso no es casualidad. ¿Por qué avanzaron tanto mientras que antes no se había avanzado prácticamente comparado con lo que ellos avanzaron en ese tiempo? Porque estaban en una comunidad, ¿vale? Y además una comunidad interesada por la discusión racional. Y hoy en día, hombre, los científicos no llegamos normalmente a este nivel, ¿vale? Porque esto es el sumum, pero seguimos haciendo lo mismo. Nos reunimos, vamos a congresos, ponen los postes, alguien hace una charla, da la vara del tomate, y básicamente la idea es la misma, te reúnes y discutes. También cotilleas. Para que veáis la importancia de la comunidad, vamos a poner un ejemplo de estos paradigmáticos como uno de los grandes avances de la ciencia. Galileo desarrolla el telescopio, observa las lunas de Júpiter, observa las fases de Venus y dice, la Tierra se mueve, ¿vale? Y siempre nos quedamos ahí, en que Galileo dijo la Tierra se mueve, eso fue muy revolucionario y que eso fue lo importante. Pero en realidad eso no es lo más importante. Mirad, en esta figura lo que está pintado es el número de libros que se publicaban con el sistema heliocéntrico, es decir, perdón, geocéntrico. La Tierra no se mueve, la Tierra es el centro del universo. Aquí está Copérnico. Copérnico publica su libro, se publicó póstumamente, los libros se siguieron publicando, como que la Tierra no se movía, ¿vale? A la gente no le dio igual, no voy a entrar en los detalles, pero a nivel de que la Tierra se moviese o no se moviese, a la gente le dio igual. Siguió diciendo que la Tierra no se movía. Sin embargo, cuando Galileo hace sus publicaciones de las observaciones astronómicas, se acabaron los libros en donde la Tierra no se movía. Y eso es lo relevante. Muchas veces uno se pregunta, bueno, más bien uno se pregunta, no, te vienen a los escépticos y te dicen, es que siempre Galileo fue un revolucionario, entonces Pamies también es un revolucionario. No, Pamies es un gilipollas porque la comunidad ha decidido que es un gilipollas. Galileo es puto amo porque la comunidad lo decidió. Lo importante es que la comunidad aceptó esas ideas. Una comunidad que discutía las cosas racionalmente y que tenía como ánimo generar conocimiento, llegó a la conclusión de que tenía razón, ¿vale? Eso no le quita mérito a Galileo, ¿eh? Digo que eso es lo que diferencia a un genio con razón de un gilipollas. Muy bien. Entonces, no es suficiente razonar y llegar a conclusiones, incluso que sean verdaderas,
la comunidad las tiene que aceptar. Ahora, esto nos deja un poco a merced de la comunidad. Y la comunidad tiene distintos objetivos. Por ejemplo, hay gente en la comunidad que tiene por objetivo crear conocimiento. El ejemplo yo creo que más puro de esto, tal vez, a mí me gusta recordar a Cavendish. Cavendish estaba obsesionado por la generación de conocimiento, pero ya está. Muchas de las cosas que él descubrió ni las publicó. Se conocen, por ejemplo, con el nombre de ley de fulanito, de sotanito, porque él no se molestó en publicarlas, porque, total, él ya lo había encontrado, ¿para qué se lo quería? No tenía ningún interés en comunicarlo ni nada, simplemente era en aprender. Luego, ¿cómo se hace esa búsqueda del conocimiento? Bueno, tenemos la idea, y yo la he sostenido aquí también, de que es importante criticar racionalmente, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo fundamental es Sócrates. Fue el ejemplo de señor que va criticando a todo el mundo. Y esto en filosofía de la ciencia, que es nuevamente uno de los que conoce la gente de nombre, es Popper. Popper dijo que la ciencia se basa en criticar las teorías. Y por ahora aceptamos cualquier teoría que no haya caído, ¿vale? Esa es una de las cosas que decía Popper. Pero luego ha habido otros filósofos que han dicho cosas que también son razonables. Bueno, Kuhn dijo muchas cosas que no eran razonables, pero algunas que sí que eran razonables. Y una es, Kuhn dijo, vamos a ver, cuando los científicos van al laboratorio no están pensando en destruir. Yo, por ejemplo, cuando voy al laboratorio no estoy pensando en cargarme la genética o cargarme la evolución. Eso yo lo acepto como que debe de ser más o menos verdad, ¿vale? No estoy todo el rato pensando en criticar. Estoy criticando algunas cosas, pero otras las estoy aceptando, ¿vale? Y en realidad los científicos funcionan de una manera muy tradicional, quiere decir, son muy tradicionalistas. Si algo funciona, me tienes que demostrar que lo nuevo funciona mejor y con pruebas fehacientes, porque si no, no voy a cambiar fácilmente, ¿vale? Son muy resistentes, muy recalcitrantes al cambio. Y además, en las comunidades científicas no todo es la búsqueda del conocimiento, hay otros incentivos, por ejemplo el prestigio. Una de las cosas que necesitas es, si yo creo que he descubierto algo importante del tomate, necesito comunicárselo a la comunidad, pero la comunidad tiene una atención limitada. Cuando uno va a un congreso, todo el mundo no habla, ¿vale? Si van 500 personas al congreso, igual hablan 30, pero no pueden hablar los 500, no hay tiempo. Entonces, si quieres disfrutar de la atención de la comunidad, necesitas tener un prestigio, o eso facilita tener la atención. Luego, hay cosas que se hacen en ciencia que son muy caras. Y en general la ciencia es cara. Si no tienes un cierto prestigio, no te dan dinero. Aquí te he puesto a Kim Thorpe porque es recibió el premio Nobel, con razón, por descubrir las ondas gravitacionales, pero es que el experimento del LIGO costó mucha pasta. Y eso sin prestigio no se consigue. Y luego tampoco hay que ocultarlo. Hay gente que está en ciencia, entre otras cosas, porque tienen un ego muy grande. ¿Vale? Yo creo que es paradigmático. Este señor tenía un ego que yo creo que cuando entraba en una habitación había antes que despejar las sillas y las mesas porque él no cabía, ¿vale? Se quería muchísimo este señor, ¿vale? Y ese era uno de los motivos por los que hacía ciencia. No el único, pero bueno, era uno de los motivos. Entonces, esto nos lleva a que hay tensiones irreconciliables en el mundo, en las comunidades científicas. Una, son comunidades que deben respetar la tradición, porque si empiezas desde cero cada día no puedes avanzar, pero a la vez tienes que estar criticando. Y con eso hay que vivir, con las dos cosas. Y claro, hay que ir negociando y viendo qué se hace en cada momento, pero no hay ninguna receta. Por otro, tienes que perseguir el conocimiento, porque si no, no vas a avanzar, pero el prestigio también existe y es importante. Y eso te lleva a una tensión porque, por ejemplo, la crítica que tienes que hacer está en contra del prestigio. Yo no sé si sois conscientes, pero las comunidades científicas están formadas por mamíferos sociales, por el momento. Ya veremos la semana que viene que podría cambiar, pero hasta el momento son mamíferos sociales y a los mamíferos sociales les gusta abrazarse, quitarse los piojitos, olerse el culo, ¿vale? Pero no les gusta que venga un señor a meter el dedo en la llaga todo el rato. ¿Vale? Uno se puede más o menos acostumbrar, pero nunca llega a resultar agradable del todo que venga y te diga, oye, ¿tú sabes el artículo este que publicaste? Está todo mal. Gracias, no hace. Entonces,
Si uno, sobre todo, eso se lo hace a alguien como Newton, pues se arriesga a que le peguen con un palo en la cabeza o a que quemen todos sus cuadros, ¿vale? Y que no pase a la posteridad. Eso podría pasar. Recordad que Sócrates muy bien, Platón era muy fan de Sócrates y tal, pero bien tampoco se puede decir que acabase. No lo invitaron a comer como él pretendía durante el resto de su vida, ¿no? Más bien lo condenaron a muerte por ser un puto coñazo, ¿vale? Entonces, en los mamíferos sociales, tener cuidado con esto de la crítica racional porque no sienta bien del todo. Entonces es una tensión también irreconciliable. ¿Cómo veo yo las comunidades? Las veo como un bazar. Aquí hay gente que tiene intereses diversos, que persigue distintas cosas, que tiene ideas distintas de cómo perseguir esos intereses y es, pues bueno, un totum revolutum ahí. Aparecen cosas que están muy bien, cosas que no están tan bien, cosas que son pura basura, ¿vale? Y esta idea del bazar, por si alguien tiene interés, no es mía, es de Eric Raymond, que él hizo un ensayo de antropología sobre el desarrollo de software libre, cuando aparecieron las primeras comunidades de software libre, que es el software que hace que funcione, por ejemplo, Internet. El software profesional normalmente es más bien software libre y está creado por comunidades muy anárquicas en donde cada uno hace lo que le parece y no hay una institución central que dirige qué es lo que tiene que hacer. Por eso el libro se llama La Catedral, como el modelo antiguo de desarrollar desde arriba para abajo, y el bazar, que es que haga cada uno lo que quiera y veremos si sale algo. Con todo esto que os he contado, no os estoy diciendo que la ciencia sea una porquería, ¿eh? La ciencia es, por definición, la mejor manera de estudiar el territorio, de aprender sobre el mundo externo. Y es necesariamente la mejor manera, porque si inventásemos una nueva manera, y esto ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, se aceptaría como la ciencia. ¿Vale? Es como la medicina, no puede existir la medicina alternativa porque por definición la medicina es aquello que sirve para curar a la gente, ¿vale? Entonces, si se inventa una nueva medicina que cura más, pues eso es la medicina. Pues la ciencia funciona y además funciona muy bien. Vamos a ver, hemos mandado gente a la luna, algo estamos haciendo bien, hay cosas que funcionan, ¿vale? Y estamos alimentando a 8.000 millones de personas y eso es tecnología. ¿Vale? Esto, por ejemplo, la productividad agrícola se ha multiplicado por 3 desde los años 60 y sin eso no habríamos alimentado a 8.000 millones de personas. Y eso se ha hecho con gente que trabaja en desarrollo tecnológico de manera explícita. Entonces, estamos haciendo cosas y funcionan. Ahora, dentro de estas comunidades, pues hay también basura. ¿Vale? No todo es perfecto. Por ejemplo, esto es mi universidad, la Universidad Politécnica de Valencia. Y la Universidad Politécnica de Valencia, esto es su propia página web, no lo he escrito yo, rinde tributo a Vandana Shiva, que no sé si la conocéis, pero está a nivel de PAMIES, lo que pasa es que se dedica a joder la agricultura en vez de a joder la medicina. ¿Vale? Y le rinden tributo en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, pues ya os digo, en este batiburrillo del bazar, pues hay muchos intereses y, por ejemplo, hay intereses que son ideológicos y esto tiene sus intereses y básicamente es que si es tradicional y es de la abuela y es natural es bueno, no sé, no hay mucho más. Pero eso está dentro de la universidad. Esto es la página para pedir financiación para agricultura en la Unión Europea. Poca broma, ¿eh? Esto es la gente que reparte el Parné para investigar en agricultura. Os lo podría traducir, pero Sustainable Food and Security significa simplemente vamos a hacer gilipollas con la agricultura pseudoecológica. Esto es pseudociencia al 100%. Y todos los científicos que reciben pasta prácticamente para hacer agricultura tienen que pasar por el aro y decir que la agricultura ecológica es bien. ¿Vale? Luego hablas con ellos y algunos se lo creen, pero la mayor parte no se lo cree. Pero van a criticar a la mano que les da de comer. Eso ya os digo yo que no funciona bien. Un ejemplo de hasta dónde se puede llegar, este es el último congreso al que fui. Esta es una de las personas más reconocidas internacionalmente en el mundo del tomate y estaba vendiendo bálsamos de Fierabras en el congreso. En una charla invitada, además una de las charlas en plenaria, es decir, con todo el mundo y a primera hora para que todo el mundo lo viese bien,
lo que estaba diciendo es que había hecho tomates con CRISPR que bajan la tensión arterial. No sé si os suenan este tipo de basuras, quiero decir, en el mundo de las pseudociencias. ¿Esto no suena a pseudociencia? Cuando yo le pregunté, pero hombre, baja la tensión, esto me tiene un poco preocupado porque si yo voy a Mercadona y me como un tomate y tengo la tensión normal, me va a caer. Y la respuesta fue, no, no te preocupes, los hemos probado y en realidad si no te tomas 2 o 3 kilos no tiene ninguna incidencia. ¿Vale? Esto en un congreso, este es el congreso más importante que se hace de insolanáceas. No, y esta persona, fijaos si está reconocida que el próximo congreso lo organiza él. No sé si me invitará. No, ya se lo dije yo allí delante de todo el mundo. Total, ¿cómo funciona? Cuando funciona bien, pues funciona bien cuando poco a poco se va limpiando toda esta basura, ¿vale? Con el tiempo se va limpiando, pero este proceso de limpieza puede ser más o menos complicado dependiendo de varias cosas. Una, de qué incentivos hay. Hay incentivos mejores y peores en ciencia. Por ejemplo, si tú tratas de incentivar la generación de conocimiento por encima de favorecer grandes egos, pues a lo mejor te va mejor. Eso no es fácil de hacer, yo no sabría muy bien cómo hacerlo, pero es la teoría. Y luego que hay problemas más fáciles y más difíciles. Básicamente, si el problema es muy fácil de contrastar contra los datos empíricos, la basura se limpia bastante fácil. Luego hay problemas que son muy complicados, por todo lo que hemos hablado del holismo confirmacional y de que los datos están teñidos de teoría y todo esto. Por ejemplo, problemas fáciles. La física. La física es muy fácil. Uno pone una bolita y la bolita cae o no cae y cae a una velocidad y ya está. Luego uno puede decir, bueno, pero el rozamiento y eso no lo hemos tenido. Vale, bien, pero por lo menos está la bolita y se puede medir y distintas personas medirán lo mismo. Sin embargo, cuando te metes en temas como, por ejemplo, la psicología, la genética de poblaciones, que es lo que yo hago, o la sociología, esos temas son mucho más complicados. Ahí es mucho más difícil limpiar la basura porque todos estos temas de los que he estado hablando se hacen mucho más patentes. Pero incluyen eso mi área de trabajo. Yo de genética de poblaciones no me creo ni la mitad de los artículos. De hecho, en principio, ahí aplico el escepticismo radicalmente. Si no es de mi área, es decir, de genética de poblaciones de tomate, o me he dedicado 2 o 3 días a estudiar el tema, no me creo lo que han publicado. Porque la mayor parte de artículos que conozco están hechos, como decía Feynman, cargo cult. Es decir, han hecho como que han hecho 4 medidas, han puesto un titular llamativo y listo. Eso es lo que se ha publicado. Y para acabar ya, que he dado mucho la brasa, se habla a veces, ¿y esto sirve para los científicos? Bueno, uno puede hacer como yo hacía antes, que es asumir posiciones filosóficas sin tener idea de lo que está haciendo y que son posiciones filosóficas erróneas, o puede preocuparse si tiene interés y mirar un poco mejor qué es lo que está haciendo. ¿Es útil esto? A ver, la filosofía de la ciencia no tiene como interés ser útil para nadie, igual que la cosmología no tiene como interés ser útil. Tiene como interés conocer el universo, la cosmología, y la filosofía de la ciencia, pues reflexionar sobre cómo funciona la ciencia. Ahora, yo creo, y esto ya es mi opinión personal, que si uno sabe cuáles son estos problemas y tiene interés en generar conocimiento, pues le puede servir esto para funcionar mejor. A mí creo que me ha servido. Creo que me ha servido. Luego, no sé si hay algún filósofo en la sala, pero yo he estado hablando muy bien de la filosofía de la ciencia, pero esto es una cosa que he tenido que superar. En filosofía de la ciencia, si tú miras cualquier curso prácticamente, el primer libro para leer, La estructura de las revoluciones científicas. Cualquier persona que piense que la ciencia es mínimamente respetable y se lea La estructura de las revoluciones científicas, le va a entrar urticaria, os lo garantizo. Es un libro que está escrito de una manera en la que se dicen básicamente que la ciencia es como el vudú, y esto casi que se dice literalmente en este libro, y se dicen muchas cosas de ese estilo. Es verdad que si escarbas y te calmas puedes llegar a encontrar cosas que están bien, ¿vale? Pero yo recuerdo cuando lo estaba leyendo, estaba todo el rato pensando en Star Trek 2,
¡Kuhn! ¿Vale? Porque esto era el mal, de verdad. Este libro, si te lo lees con un mínimo de respeto a la ciencia, es el mal. Yo no sé si pasaría por la experiencia de volver a leerlo. Y si luego te ponen a este señor, este es otro filósofo, le gusta hacer esto, le gustaba, Feyerabend, que aportó grandes cosas, como por ejemplo, fue uno de los principales proponentes de que el método científico no existe. Pero esos libros ya son demenciales completamente. Tiene un libro, por ejemplo, que es Contra el método, que solamente os lo recomiendo si queréis hacer proceso de autoflagelación. Y son libros que se leen normalmente en los cursos de introducción. Entonces, si te llega alguien que viene de ciencia, así como muy nosotros, como siempre hemos sido los escépticos de fanboy de la ciencia, y le presentas a esto de mierda, los filósofos, que se queden con sus historias, está la única gente que tiene una actitud anticientífica y punto, ¿vale? Y al revés, si se lo presentas a alguien que está estudiando filosofía y que no así al principio, yo es que soy de letras, pues van a leer esto y van a pensar, la ciencia es una mierda. A los escépticos también les recomendaría pues que tengan en cuenta que la ciencia no es un fenómeno que funcione de una manera tan eficiente como solemos creer. Y que dentro de la ciencia hay mucha mala ciencia y mucha pseudociencia. Y que esos problemas son un poco irresolubles, porque hay problemas epistemológicos, metafísicos que no se pueden resolver y porque las comunidades que generan la ciencia pues son comunidades que tienen problemas y que son problemáticas necesariamente, ¿vale? Y bueno, si queréis ya más rollo, aquí tenéis un libro que es un tochaco, pero hablo de estas cosas con más detalle. Si tenéis alguna pregunta o algo, yo estaría encantado. Antes de empezar con el concepto, me gustaría romper una lanza sobre Kuhn, porque su libro es un poco una respuesta a los que han dicho, ¿no? Al positivismo. Y realmente también te juro que la ciencia, exactamente lo que has dicho tú, que la ciencia no es unos señores que miran los datos y sacan la verdad, sino que gallegos, las cosas se admiten un poco a regañadientes. Casos que hemos tenido, por ejemplo, en Margulis, que la teoría de la genética horizontal no hizo caso a nadie y ahora sí. O sea, Bueno, eso es un poco mito en el caso de Lynn Margulis. Era muy mala científica Lynn Margulis, lo voy a decir aquí en público que quede. pero que sí que decía cosas que yo tan mal. Sí, yo... Bueno, Feyerabend también decía cosas que están bien, lo que pasa es que como él mismo decía, no me toméis en serio porque soy un payaso y estoy aquí para hacer el payaso, pues algunas cosas que decía podían estar bien, pero Kuhn, él mismo, luego escribió un epílogo y dijo, bueno, igual se me fue un poco la mano con el tono, básicamente, se le fue un poquito la mano con el tono. El mundo, y entonces había que hacer como un contrapeso porque si no los científicos serían pues como 1984, ¿no? Y tal. Pero viendo que ahora con la pandemia la gente de biología, pues la también mucho interesante. Bueno, a lo mejor como que le gustaba llevar la contraria, ahora sería positivista ultra. Solo por joder. Creo que era lo que a él le iba. Bueno, yo soy de letras. Pero quiero decirte, es que me da la sensación que has dicho muchas cosas que leyendo en la pseudociencia las puede coger y decir, mira, ahora has dicho que no existe el método científico como tal, que cuando se hace una afirmación científica en la que lo valida tiene que ser la comunidad y que si no lo he entendido mal, que cuando se hace ciencia muchas veces se hacen falacias. No, es necesario cometer falacias lógicas. Vale, eso no sí. lo acabo de entender, porque un pseudo científico te puede decir, pues mira, nosotros también nuestra comunidad, porque no va a ser más válida nuestra comunidad de creyentes en esta mierda que la comunidad que avala que da por buena una teoría científica. Y lo de que la ciencia es falible, pero me lo han dicho, vamos, que la ciencia también se equivoca. Y yo, confieso, entre otras cosas, pues soy de letras y tampoco digo, bueno, pues ahí me has pillado. Pero es lo que hay y no sé qué contestarles y me da la sensación que se pueden coger a cosas que has dicho y decir, pues mira, nosotros
actuamos igual, con falacias, con comunidad que valida una cosa que somos los creyentes, nos equivocamos, hacemos saltos lógicos a veces, todo, ¿no? Entonces no sé qué le podrías contestar. Primero, es cierto eso, ¿vale? Esto es un problema. De hecho, uno de los problemas que trata la filosofía de la ciencia es el problema de la demarcación, que es ciencia y que es pseudociencia. Y la conclusión es como el día y la noche. Está muy claro que ahora es de noche. Está muy claro que a las 2 de la tarde era de día. Pero hay un momento que no está tan claro. Y eso es lo que permite que, por ejemplo, haya pseudociencia o mala ciencia dentro de las comunidades científicas. Entonces, es que eso es cierto, no se puede negar. Ahora, ¿qué le diría yo a alguien? Primero, a alguien que tenga interés por las pseudociencias no le haría esta charla, ¿vale? Porque creo que tiene otros problemas más graves que ver cuáles son los matices de problemas de la ciencia. Pero lo que le diría es, el día que tú alimentes a 8.000 millones de personas, o que consigas que 2 desgraciados que tienen diabetes funcionen por el mundo, vienes y me lo cuentas, ¿vale? Porque hay cosas que son muy fáciles de contrastar, hay cosas que son muy difíciles, pero hay cosas que son muy fáciles de contrastar. Y es, nada de lo que ha hecho PAMIES ha funcionado. No ha funcionado porque es fácil de ver. Es cierto que uno se puede acoger al holismo confirmacional extremo y decir, no, es que en realidad esta persona no se murió por el cáncer que tenía después de que yo le diese el tratamiento, se murió por otras cosas. Bueno, sí. Y yo puedo decirte, y tampoco puedes decirme que aquí estoy yo, porque a lo mejor vivimos todos en Matrix, ¿vale? Es ese nivel de absurdo. Entonces, que algo tenga problemas no significa que tenga exactamente la misma cantidad de problemas que lo otro. El asunto está en que yo creo que es importante reconocer estos problemas para hacer mejor ciencia. Pero es cierto que no hay un corte nítido entre ciencia y pseudociencia. Y eso es algo con lo que vamos a tener que vivir. Y además, es que esta gente, porque es muy burra, pero si se educasen bien con esto, tendrían muy buenas armas, porque te podrían, no las cosas teóricas, es que te podrían coger cualquiera de las cosas que se publican en prensa general sobre lo que se ha hecho la semana pasada en ciencia, la mayor parte es basura. No las noticias de la prensa general, sino la investigación original. En mi área de conocimiento, de verdad, yo no sé qué porcentaje, pero una gran parte de lo que se publica es simplemente basura. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Eso no significa que no seamos capaces de hacer cosas que son realmente relevantes, ¿vale? Y hay áreas en donde esto es mucho más fácil de discutir. Por ejemplo, si tú dices, bueno, si esto de que los datos dependen de las teorías, eso es cierto. Por ejemplo, si uno está hablando de psicología, ¿cómo defines tú qué es un tipo de personalidad o otro tipo de personalidad? Vale, eso es un problema muy complejo y que te puede llevar a errores. En economía, estos tipos de problemas son gravísimos, pero en física ya lo he dicho. Aquí hay una bolita. ¿Hay alguien que discuta que aquí hay una bolita? No. Pues entonces, eso lo que los filósofos dicen es que es neutral respecto a la teoría. Entonces, respecto a la teoría que estamos evaluando, ahí hay una bolita. Y venga quien venga a ver la bolita. Entonces, no venga usted con majaderías. Ahí hay una bolita. En ese caso, este problema es irrelevante, ¿vale? En otros casos es muy relevante. Bueno, si dice la bolita, dice el azúcar en sangre. Sí, lo vivo. Por lo de Sí. Pamia, que, Sí. claro, hay cosas que la teoría sí que te puede influir mucho en los parámetros que defines, pero si hay azúcar en sangre por encima de la unidad normal, todo se puede medir muy fácilmente y puedes ver si la medicina que estás tomando funciona o no funciona. O sea, hay ciertas cosas en las que pues, es mucho más fácil ponerse de acuerdo, claro, aparte de la bolita de física. Lo que quería decir es que, ahora que has hablado de medios, entiendo que el oficio del científico es dudar, pero cuando salen los medios son muy categóricos igualmente, porque los medios tampoco te permiten dudar.
Es que las cosas son así, o no pensamos que son así. O cuando un científico va a un juicio, no puede decir, tengo una probabilidad del 98%. Bueno, en genética se hace esto, se dice la probabilidad y queda mal siempre. Claro, porque con ella no sombra de duda, entonces, claro, los pseudocientíficos son muy categóricos. Yo creo que sí que es una diferencia muy clara. Los científicos tienen que ser lo menos, y a veces lo son demasiado. Bueno, depende de qué. Por ejemplo, yo puedo ser muy categórico en que la teoría de Newton funciona para mandar cohetes a la Luna, en eso puedo ser absolutamente categórico, ¿vale? Podría estar equivocado, pero vamos, estamos ya a nivel de que podría no estar hablando con nadie y ser todo alucinaciones porque me he tomado muchas drogas esta mañana, ¿vale? Estamos en ese nivel de duda. Pero ojo con los científicos y los medios, porque el interés de los científicos cuando hablan con los medios no es necesariamente un interés puro de divulgar. Hay otro interés detrás que es, si salgo en los medios, voy a ser relevante en la comunidad y voy a tener más fácil tener financiación. Y cuando... Bueno, este es gratis. Pero a mí vender libros me parece completamente legítimo, ojo. Pero una parte importante de la comunidad de la comunicación que se hace en ciencia por parte de los científicos se hace de una manera interesada y se exageran los logros para que te atiendan. Eso es un problema, pero de nuevo, son seres humanos. Yo, por ejemplo, no leo divulgación científica, y mucho menos en medios generalistas, que sea de cosas que están sucediendo ahora. Yo leo solo sobre ciencia que está bien establecida. Ahora mismo me estoy leyendo un libro sobre el cambio del flogisto a la teoría de que el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno. Esas cosas me parecen fascinantes, no están sucediendo ahora, pero al menos sé que quien escribe eso no tiene interés en venderme ninguna moto. Pues, es un problema grave el de los científicos y los medios. Y luego que incluso aunque un científico tenga interés por explicar las cosas bien, como tú has dicho, el medio va a intentar exagerar y sacar la frase más llamativa. Y además, muchas veces estas cosas son temas muy complicados que requieren de explicar mucho, y entonces se puede sacar de contexto muy fácilmente algo. Sí, es un problema. No sé si a vosotros tenéis la misma apreciación, pero a mí me parece que la comunicación científica es un problema grave. No solo por parte de los comunicadores, sino por parte incluso de los científicos. Creo que tenemos un problema con eso también. ¿No? ¿No hay más? ¿Sí? Cuando vais a buscar fondos o vais a pedir dinero para hacer, ¿hasta qué punto se vende la moto? ¿Y qué diferencia también hay en buscar dinero privado, dinero público? ¿Y quién decide lo que a qué se destina el dinero? ¿Y hasta qué punto esa persona que decide o ese grupo de gente que decide tampoco tiene demasiado conocimiento y es el objetivo? En los fondos públicos normalmente quien decide es un comité de expertos. Eso significa que si tú has ido a un congreso y le has dicho del mal que se tiene que morir, normalmente es posible que luego, pues a lo mejor se acuerde en el momento de decidir a quién se le da el dinero. Si se vende la moto en ciencia, el sistema de financiación está completamente roto. Vamos a ver, cuando tú pides un proyecto al Ministerio o a la Unión Europea, esto igual os puede parecer increíble, pero os digo que es así de verdad. Tú les dices cuáles van a ser los deliverables y cuándo van a estar, cuándo se van a entregar, qué vas a conseguir y cuándo. Entonces tú escribes el proyecto y dices, yo voy a empezar tal día. A los 6 meses habré conseguido descubrir esto. Al año esto y al final esto. Y cuando acabe el proyecto habré publicado 3 papers en revistas de alto impacto y habré ido a 2 congresos internacionales en donde habré hablado. Eso se lo dices cuando estás pidiendo el dinero. ¿Eh? Funciona así, ¿qué quieres que te diga? Es completamente absurdo. Claro, tampoco a mí me preguntéis porque ahora mismo no tengo un clavo yo. Soy el científico pobre. Puedo pasar aquí luego.
Pero el sistema de pedir dinero está completamente roto. Luego, tienes que tener en cuenta que el dinero, no los comités que lo reparten, pero las grandes líneas maestras de a qué se dedica el dinero en ciencia, eso se decide, digamos, por el sistema democrático, ¿vale? Los políticos deciden esto y entonces ahí hay mucha ideología. Y se dedica, por ejemplo, en mi área, que claro, yo trabajo en agricultura y ahí es todo completamente ideología, todo. Y si tú dices lo que piensas de verdad en un proyecto, claro, no te van a dar. Si a ti el proyecto te lo dan para agricultura sostenible y tú dices, mire, el programa de agricultura sostenible de la Unión Europea es pseudociencia absoluta y por lo tanto no quiero pedir dinero para esto, quiero hacer esto otro. Vale, bien no se lo van a tomar, ya te digo yo que no va bien. Pero así funciona. El sistema de financiación está roto. Luego, en el privado, pues depende. Si es una cosa tecnológica, la tecnología tiene la ventaja de que funciona o no funciona. Es decir, si tú dices, voy a hacer un avión y va a volar y luego el avión se cae, se ha caído. Y eso lo tienen en cuenta. Yo, por ejemplo, trabajo en la universidad y en la universidad yo soy muy crítico tal vez, ¿vale? A mí me dice a veces, es que eres como un poco gruñón, un poco, no, mucho, como mi gata. Pero la universidad es todo hipocresía y nadie dice lo que se está haciendo de verdad, ni lo que está pensando de verdad. Tanto a nivel de investigación como a nivel docente. Es todo hipocresía. Sí, sí. Así, estoy en el percentil 2 de peor profesor de la universidad, también por algo tiene que ser. Entonces, en la universidad prácticamente todo es hipocresía, pero el otro día fui a una empresa de mejora y me quedé alucinando, porque dije, ostras, estoy hablando con gente que dicen que quieren hacer una naranja y que saben cómo se hace y que su objetivo es hacer eso y están haciendo lo que dicen que quieren hacer. Luego fui a un cuñado que tengo que es economista y trabaja en Druni, es uno de los que trabajan en Druni allí en la sede de Valencia, y le dije, es que he ido y me he quedado flipando, es que la gente quiere hacer la naranja y están trabajando para eso y saben cómo hacerlo y he hablado con gente que sabe. Y me dice, joder, estás sorprendido por lo normal. Digo, es que eso en la universidad es extraordinario. Al menos así es como yo lo veo, desde dentro, vamos. Sí, sí. Okay. Yo había leído, alguien había comentado que uno de los problemas que hay en la academia, en el mundo universitario, es esa presión por generar publicaciones, que hace que la calidad disminuya mucho. O sea, por ejemplo, de una tesis doctoral se empiezan a sacar 25 publicaciones de pequeños trocitos chiquitos que realmente son muy poca cosa, ¿no? Y entonces, eso ¿hay algo de cierto en eso? Uy, sí, el otro día estaba yo en una reunión europea, por ejemplo, y decían, tenemos este artículo ¿de qué era? De berenjena. Dijeron, sacad la máquina del salami. Dijeron, vamos a ir haciendo salami del artículo y vamos a publicar varios. 25 artículos bueno, 25 no, pero van a publicar más de uno porque, claro, de cara al currículum luego hay gente que dice, no, yo quiero hacer esto y quiero acabarlo. Esto es como cualquier otra área, ¿vale? Tú llamas a un fontanero y hay fontaneros que trabajan de maravilla, ¿vale? Y que puedes confiar en ellos y aunque tú no tengas ni idea de fontanería van a tu casa y te lo arreglan de maravilla. ¿Por qué? Porque son un buen profesional y quieren hacer el trabajo bien hecho. En ciencia hay gente así, ¿vale? Pero estas dinámicas comunitarias permiten que haya gente que pues son como los fontaneros que van a tu casa y te toman el pelo porque no tienes ni idea. Eso sucede. Una pregunta muy Sí. breve, que está muy de moda ahora. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Va a favor de tu posición o lo que dices? A mí me parece... Me parece fascinante. No sé a dónde nos va a llevar ni lo que vamos a conseguir, pero me parece algo fascinante. Empezando porque es que es capaz de hacer muchas cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, esta semana le he dicho, quiero explicar a mis alumnos
quiero darles un ejemplo en el que vean que cuando uno está programando en Python, como se pasan por referencia las variables a las funciones, quiero que entiendan que si el objeto es mutable, eso puede tener un problema. Que no habéis entendido nada, pero ella sí. Y me dio un ejemplo y se lo puse en clase. Y digo, mira, me ha hecho esto. Y esto es verdad. Y encima, ¿cómo está entrenado el trasto ese? Le han dicho, vale, léete el mundo. Se ha leído todo internet y ha aprendido cosas. Por ahora tienen problemas. La versión 3 al menos de ChatGPT, por ejemplo, tiene problemas porque dicen como que alucina. Porque es un cuñado maravilloso. Es el super cuñado, uber cuñado. Porque ella, si es verdad lo que dice, te lo justifica. Y si se lo inventa, te lo justifica también y se queda, pero... si luego le dices... Sí. No sé dónde nos va a llevar, pero desde luego como herramienta me parece... Bueno, simplemente como objeto artístico que mi primo es arte. Esto es arte. Eso para mí es una cosa fascinante que se puede hacer arte con eso. Es que el mero hecho de que se haya conseguido me parece alucinante. Y además es que cada semana que pasa no están avanzando a ritmo de mira cómo pasan los meses y van avanzando, ¿no? Es que el lunes dijeron, oye, que lo de ChatGPT 3 que está público, eso ya está pasado de moda. Ahora la 4, que la 4 además tiene en cuenta que esto sea verdad lo que dice. Y lo han mejorado mucho. Para que os hagáis una idea, dijeron que ChatGPT 3 en el examen de pasar la abogacía el bar en Estados Unidos, que es como un MIR, quedó suspendido en la versión anterior y ahora ha quedado en el percentil 10, en la versión 4. Pero es que el jueves le han puesto plugins y ahora le dicen, mira que yo ahora estoy interesado en las noticias, léete las noticias sobre este tema y me haces un resumen. Impresionante, estoy flipando. ¿Cómo va a afectar a todo esto? No tengo ni la más remota idea ni cómo va a afectar a nada, pero simplemente me tiene fascinado. Otra cosita, tú habías dicho hace un rato que lo de la agricultura ecológica es pseudociencia. ¿Podría hacer un pequeño resumen? Uy, mira, podemos hacer la próxima charla si queréis sobre agricultura ecológica. Sí, trailer de la próxima charla. A ver, la agricultura ecológica es una etiqueta comercial, ¿vale? Y en esa etiqueta no pone en ningún sitio que tenga que ser más ecológico de ninguna manera. Simplemente, básicamente por resumir en el tráiler, lo que dice es, tienes que cultivar respetando los principios de la abuela y de lo natural. Cualquier cosa que sea de la abuela natural es bien y se hace. Cualquier cosa que no sea natural de la abuela es mal y no se hace. Claro, con esa premisa es normal que acabes mal. De hecho, los que hacen agricultura ecológica y los que la defienden han tenido que reconocer que es un 40% menos productiva que la agricultura convencional. ¿Vale? ¿Qué significa eso del 40%? Yo no sé si sois conscientes de este dato, pero os informo. En general, los seres humanos tienden a querer comer. Somos 8.000 millones. Si ahora te cargas el 40% de la agricultura, de la producción agrícola, te va a pasar algo, y es que la gente pasa hambre. Por ejemplo, podría ser que a alguien iluminado se le haya ocurrido en Sri Lanka, vamos a pasarlo todo a agricultura ecológica. Pues eso podría pasar en algún mundo, por ejemplo en el nuestro. Lo hacen y los expertos les dicen, ojo, no les hagáis caso a los de la Unión Europea, que esto es una mierda, ¿eh? Pero aquellos dicen, no, hombre, no, agricultura ecológica es ecológica, ¿cómo va a estar mal? Si es de la abuela y es natural y es ecológica, esto no puede estar mal. Se pasaron a la agricultura ecológica, prohibieron los fertilizantes de síntesis. Resultado, han bajado la producción agrícola un montón, la gente ha pasado al hambre y ha salido a las calles a derrocar al gobierno. En Sri Lanka. Sri Lanka. Objetivo de la Unión Europea para los próximos años, reducir el uso de fertilizantes un 20%. ¿Pero cómo no se dan cuenta en la Unión Europea de estas cosas? Vamos a ver, no, hablando de lo que estamos hablando, ¿cómo es posible que yo os esté diciendo, ¿habéis escuchado a alguien que trabaja en agricultura, en ciencia, que os diga esto? Pero lo piensa prácticamente todo el mundo. ¿Cómo es posible que la comunidad
de gente que trabaja en esto y que piensa en esto y que son los expertos en esto, nadie diga nada. ¿Tendrá que ver con que el dinero se da para esto? El dinero es un incentivo muy importante. Tampoco os informo. Pero es algo muy obvio, es que lo reconoce todo el mundo, pero los propios que proponen la agricultura ecológica lo reconocen. ¿Y cuál es la alternativa que te dan? Te dicen, bueno, es que se tira mucha comida. Si se tirase menos comida habría bastante comida para todo el mundo. ¿Os imagináis que en los años 50, cuando teníamos una productividad agrícola 3 veces menor que la que tenemos ahora, alguien hubiese dicho, no hombre, no, tirando menos comida se arregla esto? ¿Sí? ¿Se arregla? El otro día les pregunté a mis alumnos de mejora, ¿qué habría pasado? ¿Habríamos llegado a 8.000 millones? No, no podríamos ser 8.000 millones. ¿Y dónde estaría? ¿Qué le habría pasado a la gente que falta de los 8.000 millones? Pues que se habrían muerto de hambre. Es que es muy evidente. Según cómo lo mires, puede ser bueno explotar la sobrepoblación. Bueno, sí, podemos hacer como Thanos. Esa es la opción ecológica. Población, bueno, sí, esto no lo voy a decir porque se está grabando, pero sí, lo más ecológico es asesinar a la gente, porque cada una, sobre todo si son más pequeños. Porque es mucho consumo futuro el que ahorras. Las preguntas que